reconocidas, ¿no? a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues saber hacer aunque sea un RCP básico, ¿no? Debe saberse en varios ámbitos, ¿no? Tanto en colegios, guarderías, en el hogar, especialmente el cuidador, ¿no? Entonces, idealmente la nana, la persona que está a cargo de niños, debería ser una persona entrenada para responder bajo situaciones en donde potencialmente se requiera un RCP básico. ¿Ya? Y bueno, acá por ejemplo, si alguien empieza a tener un tratamiento, supongo que todos saben hacer una manera técnica. Saben cuál es el flujograma, empezando de que por supervivencia sabemos cuál es la entrada, la salida, cuál es la zona antisísmica, ¿no es cierto? Dónde está la escalera, dónde llamar, cómo pedir ayuda. Eso es lo básico de la supervivencia, ¿no? Lo que decíamos a los bebés, ¿no? De chico. Pues acá también imaginemos que alguien, ¿no? toma algo que no debería tomar y empieza a hacer un infarto, porque usted es un joven, ¿no? No está dentro de las 4 no son capaces de hacer, ¿no es cierto? Acá hay más de 2 personas, poder hacer un RCP básico hasta que se llame al número de emergencias, en este caso. ¿Qué número es el de los bomberos? 116, ¿no es cierto? ¿Ya? Después llaman al 116, ¿ya? Y obviamente está penado, ¿no? Un delito, está llevando por gusto, ¿no? Que llamadas, que fastidiar, que el reto, ¿no? Porque disponemos de pocas unidades, ¿ya? Estamos quitando una oportunidad de transporte a un paciente que requiere ese transporte para poder vivir. Entonces, por hacer de repente una llamada que no es real. A pesar del aumento de la supervivencia y de las tasas comparativamente mejores según el resultado neurológico del paro. ¿Cuál sería el resultado neurológico de un paro cardiorrespiratorio? Cuando no se ha hecho bien la ventilación, no se ha liberado la vía aérea, no se ha hecho una buena compresión y por tanto la sangre no llega, ¿no es cierto?, cantidad adecuada al cerebro, por tanto no hay oxígeno. ¿Cuáles son las consecuencias de sobrevivir? ¿Cuál es la consecuencia, Pisepato? ¿Cuánto oxígeno al cerebro? ¿Qué va a pasar? Daño cerebral. ¿Cómo? Daño cerebral. Daño cerebral, ya. Pero eso lo voy a después de una evaluación voy a concluir que me queda parálisis cerebral infantil, en este caso que es pediatría, ¿no? O un daño neurológico X, ¿no? Entonces va a tener que causar una encefalopatía hipóxico isquémica, ¿cierto? Edema cerebral, hipertensión endocraniana, y luego con un buen manejo eso puede revertir, y esas zonas de isquemia se pueden, ¿no? Ser futuros focos epileptógenos, pueden atrofiarse luego, y acuérdense de la zona de isquemia y la zona de penumbra, ¿no? Esa zona de penumbra, si no le damos un buen manejo, también se va a escapar, el daño se va extendiendo. Entonces, si el paciente sobrevive, vamos a tener pacientes con daño neurológico. Y cuando es un niño, nosotros hablamos de años que van a producir, ¿no?, de calidad de vida. Y cuando nosotros tenemos un paciente con una secuela, es toda la familia que está implicada. La mamá deja de trabajar, las parejas se separan, es un mayor gasto. ¿40? ¿Punto? 142. A 3 y 40. 3 y 40. A ver, por favor. Las causas del paro en lactantes y niños son distintas, ¿no? Normalmente, cuando pensamos en un adulto mayor, normalmente ya hay una patología de fondo, ¿no? Sea de causa cardiológica, puede ser una patología de repente metabólica joven. Hay un tráfico súper raro. Yo vivo en Magdalena, al otro lado más. Yo voy en la Molina en 1 hora y media. Ya. No entiendo. Take it easy, cada noche, no te retires. Ven, no, no, entonces, cuando hacemos un manejo de un RCP de adulto, estamos pensando, ¿no es cierto?, que ese corazón puede fallar, podemos pensar que esa causa del paro puede ser por otra enfermedad del fondo, ¿no? En cambio, en niños, muchas veces partimos del hecho de que todos fueron saboreos. Entonces, si tiene se espera que sobrevivan mejor, con una mejor calidad de vida, ¿no es cierto?, que se pueda revertir. Y las causas de reversión son diferentes.
causado por una actividad cardíaca mecánica, ¿no? Que no puede ser por segundos, ¿no? Que hace de que ese bombeo sea insuficiente, ¿no es cierto? El gasto cardíaco caiga, por tanto no perfunda los tejidos, ¿no? Especialmente pues el cerebro. Aunque recuerden que cuando hay hipoxia es general, ¿no? Por eso cuando lleva neo y asfixia perinatal, marcadores de asfixia perinatal, ¿se acuerdan? CPK, ¿no? Transaminasas, porque obviamente los hijos han afectado a muchos órganos. Cuando hay hipovolemia, ¿qué órganos se sacrifican? No, riñón, ¿qué más? Ya, claro, primero periférico, ¿no? Hay una vasoconstricción, ¿no? Periférica, ¿qué más? Riñoncito, ¿qué otra cosa? ¿Que da hilio? ¿Que no hay ruidos? Ya, pero ¿dónde está la sangre en el intestino? Plexo mesentérico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿no? Hacen como espasmo, tratan de llevar la sangre. Luego, ¿qué otros órganos? ¿A dónde hay reserva? Puede ser la reserva de hierro, de sangre, que sangre el sangrón, vaso, no todo lo que es red, ¿no? Hígado, ¿cierto? Y luego ya todo el estómago. Por eso cuando se come su pollito, ven su hígadito con puntitos infartados, ¿no? Ese pollo sufrido, ¿no es cierto? ¿No? Pobrecito lo han agarrado, lo han hecho sufrir, ¿no? Por ese estrés, ¿no? Ese hígado está punteado por el infartado. Ustedes saben que la carne sabe diferente dependiendo cómo matas al animal. Se supone que si lo matas así es que no sabe que le va a ir a tamal, no escucha a las otras vacas ¿no? Porque ahí no han visto los reyes que las vacas se tapan, unos terneros que abrieron registro y se fueron 3 terneros. ¿No? Obviamente se escuchan los mugidos de desesperación de su lenguaje. ¿No? Saben que algo pasa, que van a matar. Instinto de defensa es huir, pero está bien el catecolamina. Esa carne es más dura, tiene otro color. Cuando es un animal que lo ha sedado, ¿cierto? Como que se duerme, y ese animal, esa carne tiene otro color y la piel es más suave, no está contraída. Igual pasa cuando ustedes comen su... Miren, observen. Dice, a diferencia de los adultos, el RCP pediátrico raramente es súbito. Así, ¿no? Normalmente la causa es respiratoria y te va avisando. Entonces, cuando ya hemos conversado, crisis de asma, ¿cuáles eran los signos de dificultad respiratoria? Aleteo, tirajes. ¿Cuáles eran los peores tirajes? Escalero, ¿no? Subesternal, ¿no? Ya, supraclavicular. ¿Qué más? ¿Aumento de qué? Frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Disminución de la saturación. Un sonido, si tenemos por la puerta. Quejido, ¿no es cierto? ¿No? Ya nos está diciendo que es una real dificultad respiratoria. Entonces, si yo tengo taquipnea, ¿qué trabaja más? El tórax. ¿Ah? Los músculos intercostales, el diafragma, ¿no? Que al inicio es pasivo y luego se vuelve activo. ¿Ya? ¿Qué más? Mi consumo de oxígeno es mayor, mi consumo de glucosa es mayor, mis musculitos, porque a medida que son más chiquitos, más lactantitos, ¿cerraste con eso? Sí, Ya. A medida que los huevitos son más chiquitos, ¿ustedes se acuerdan fisio? Fibras agotables y fibras no agotables. ¿Se acuerdan fisio? ¿Por qué Usain Bolt es Usain Bolt? ¿Por qué si ustedes analizan la pierna de un velocista con una pierna de un maratonista es diferente? El keniano como es así, ¿no? Cosita, ¿no? Y Usain Bolt ¿cómo tiene? ¿Por qué? ¿Ah? Claro, o sea, acuérdense del reclutamiento muscular y del consumo de oxígeno, ¿cierto? Usain Bolt recluta el toque, ¿no? Sus músculos, ¿no? Disparo, ¿no es cierto? Pero se agotan rápido. Por eso el velocista, máximo corre 100 metros, ¿cierto? Y posta. En cambio, los kenianos, ¿cuánto corren? Sus patitas así, ¿no? ¿Y se entiende qué? Porque son músculos que obviamente no son para un despegue rápido. Por eso cuando hacen la maratón están tranquilos, pueden estar en la mitad, ¿no? El primer tercio, y luego, cuando todo el mundo está, ellos ya están bien.
Es otro metabolismo. Igual sucede con los intercostales de los niños. Sus fibras son agotables. ¿Ya? Entonces, en comparación del adulto, tiene más fibras agotables. Entonces está taquimia, y luego se cansa. Entonces, cuando empieza a agotarse esto de acá, los músculos intercostales, la frecuencia respiratoria empieza a aumentar más o disminuir. Entonces, hemos conversado en la clase anterior. Aumenta más si mis músculos intercostales ya se están agotando. Mi frecuencia respiratoria aumenta más o disminuye. Empieza a disminuir. Y si yo tomo un AGA, ¿cómo será el CO2? Si yo estoy taquimia, mi CO2 está en un AGA. Incrementado. CO2. Cuando estoy taquimnéico, Claro. baja. ¿No es cierto? ¿Eso cómo se llama? Alcalosis, ¿qué? Respiratoria. Y cuando se agota, ese niño que está taquimnéico, ¿cómo está? Deshidratado, ¿no es cierto? Está viviendo con cuerpos cetónicos, con lactato, ¿sí o no? Entonces, si yo tomo un AGA, ¿cómo va a ser ese AGA? ¿El CO2 cómo va a estar? Empieza a estar normal, que no debe estar normal, y empieza a elevarse, ¿no es cierto? El lactato está elevado, ¿no es cierto? Entonces ya sería una acidosis mixta, ¿cierto? Primero hay alcalosis respiratoria y luego ya es una acidosis metabólica como acidosis. Ya cuando tú ves un CO2 normal, ¿no? Ese ya ahorita puede trabajar. Normalmente ese es el curso frecuente de una parada cardiorrespiratoria. Primero respiratoria y luego cardíaca. ¿Ya? En los niños, eso es lo más frecuente. Y el otro, pues obviamente que sea circulatorio. ¿No? Puede ser un shock, una dilatación severa, un shock séptico, ¿no? Etc. Entonces, los soportes vitales difieren según su complejidad y también según su ámbito. Una cosa es que yo lo haga dentro del hospital y otra es que lo haga en la calle. ¿Ya? Tenemos el intrahospitalario, el extrahospitalario. Y tenemos, por ejemplo, según su complejidad, el básico, que todos están en la capacidad de que cuando termina medicina, todos son capaces de hacer un RCP básico en adulto, aunque sea un niño grande, pero cuando llegan neo hacen RCP neonatal, o sea, también, porque van a tener partos. Entonces, como dice su nombre, básico, pues no el típico ABCD. Y tenemos el avanzado, donde ya se utilizan ¿qué? Drogas. Se supone que para el avanzado ya debería estar dentro del ámbito hospitalario, idealmente. O a veces se hace ya en ambulancia. O sea, dependiendo de la complejidad de la ambulancia. ¿Alguien creo que era bombero? ¿Tu colega? Ah, ya. ¿Qué tipo de ambulancia conoces? Tipo 2 y 3, la 1 también. ¿La 1 qué tiene? Tiene oxígeno, ¿no? Ya. La 2. Ya, ahí la 3. La 3 ya es más bueno, es casi lo mismo, pero La 4 es la del ventilador de transporte. creo que no. Con museólogo pediatra. Hay ambulancia con museólogo pediatra con ventilador de transporte. Es cuando tenemos un paciente crítico que quiero llevar de UCI a UCI, tengo que llamo y tengo que dar todas las especificaciones. Me piden el AGA, me piden todo el diagnóstico y me mandan o al museólogo de adultos o al museólogo de niños. Con un ventilador de transporte que hace con una maquinita, se conecta a todos los parámetros ventilatorios. Así es. ¿Por qué? Porque entonces es nuestra responsabilidad asegurar que durante el transporte, ¿no es cierto?, continúe con el tratamiento adecuado y no falle. Muchas veces está estable en un hospital, pero al pasarlo a otra entidad, el riesgo de mortalidad aumenta. Solo por el transporte. Se puede extubar las secreciones, el mismo hecho de cambio térmico, etc. ¿Ya? Entonces también cuando ustedes soliciten su ambulancia, tienen que especificar bien qué es lo que están pidiendo. No es pedir ambulancia por pedir ambulancia. Entonces cuando tienen el personal que está entrenado, les puede brindar un RCP avanzado dentro de la ambulancia. ¿Ya? Entonces según la AJA, ¿no? La AJA divide sus intervenciones y sus guías por grupos de edad, ¿no?
Lactantes o toddler, ¿no? Es menor de un año. Tenemos de 1 año hasta la edad puberal. Y definen la AJA como puber, como inicio de desarrollo sexual. Ahí tenemos el adulto, o sea, de puber hasta adulto, y tenemos el recién nacido, que es otra. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Ya lo hemos visto, ¿no? Respiratorios, normalmente insuficiencias respiratorias agudas, los PARS, ¿no? Entonces viene SOP severo, ¿no? Empieza a ser insuficiencia respiratoria y empiezan a ser los PARS. Es muy frecuente cuando son causas virales, ¿no? O neumonías complicadas, ya con sepsis, ¿no? Dificultad respiratoria, obviamente, que eso ya todos en sus prácticas han visto, pacientes con dificultad respiratoria variable, ¿no? Algunos han ido a la UCI, otros están en shock, ¿no? Se han hecho consultorios, los han mandado a emergencias. Y tenemos pues la parada cardiorrespiratoria. En el circulatorio, ¿no? El shock de diferentes causas, y si yo no lo sé revertir a tiempo, voy a incurar también mis tejidos, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, ahora en el dengue, ¿alguno ha visto un shock dengue? Ahora ya no se llama shock dengue, ¿no? Se llama dengue grave. ¿Han visto? ¿Sí? Caso clínico. ¿No? Entonces son pérdidas de volumen de sangre pues abundantes, ¿no? Sea por razón de coagulación, sea por sangrado. También los adolescentes, por ejemplo, llamaron urinarias disfuncionales, ¿no? Entonces hay que revisar todos los orificios para ver si hay sangrado, cuantificar las pérdidas, ¿no? Si es diarrea, ¿no? Cuántas cámaras, pañales, vómitos, si tiene sondas. Acuérdense del balance hídrico, que es muy importante. ¿Ya? Ingresos y egresos. Han hecho también en su práctica balance, ¿cierto? Sacar flujo diarreico, flujo urinario, y más que nada para el monitoreo. ¿Ya? Y tenemos, ¿no? Causas cardíacas súbitas, por ejemplo, arritmia. Sí tenemos niños con problemas de arritmia, ¿no? Y a veces, y las más frecuentes son las taquicardias. Vienen con 220, nosotros empezamos, normalmente cuando ustedes han visto sus bebitos, se han tomado funciones vitales, los bebitos todos 120, 130, y su basal, están con fiebrecita 150, 60. Nosotros nos empezamos a preocupar ya cuando tienen más de 180, 220. Miren, es el doble de lo que ustedes manejan. Ahorita están tranquilos, sentados, deben de 85, son jóvenes, ¿no? No vamos tónicos todavía, ¿no? Entonces deben estar unos 70, 80 por el máximo. Entonces imagínense un niño que maneja 220 cardíaca. Entonces ya entramos a otro algoritmo de manejo, ¿no? Entonces hay que ver si es ya por ese cargo, cardiología, ¿no? Si es ritmo sinusal, no tiene sinusal, si no hay las extrasístoles, ondas patológicas. Entonces tengo que ver la causa metabólica, causa electrolítica, ¿no? Tomaré una placa y miré ese corazón es muy grande, de repente es una cardiomiopatía, ¿no? Etc. ¿no? Obviamente me puede llevar al paro cardiorrespiratorio. Coqueluche, por ejemplo, también está descrito que entre sus complicaciones puede dar miocarditis. ¿Qué síndrome? Te da fiebre, especialmente en varó, más de 5 días, con edema conjuntival, facial, que te da dilatación de la coronaria. Kawasaki. Y tuvimos muchos Kawasaki, bueno, sí, relativamente bastantes. Kawasaki con el COVID estuvieron relacionados, ¿no? Incluso hay papers. Nuestros pacientes los llevan desde niños, pues no tenemos sucio. Nuestros pacientes, en los primeros casos, se fueron para allá. Y hicieron su paper, ¿no? Y se hizo un seguimiento y se vio que muchos tenían dilatación coronaria. Y posiblemente, ¿no es cierto?, podría, ¿no?, ocasionar arritmias a futuro. Entonces hay que vigilar. ¿Qué intoxicación y por qué fármaco? Bueno, ¿por qué fármaco le puede dar arritmia? Un fármaco me da sueño. Cuando estoy resfriado me lo tomo. Potencialmente puede dar, pero en niños más, hace un momento en niños. Que puede estar en la casa, porque alguien va al psicólogo o al psiquiatra, o porque alguien está resfriado. Los antihistamínicos, por ejemplo, está reportado que dan alteraciones del criterio. Por eso cuando hay intoxicación, esas buenas intoxicaciones por antihistamínicos debería que hace 48 horas. ¿Ya? Igual benzodiazepinas también potencialmente podría. Entonces hay muchos fenil. Por eso han retirado fenilefrina, salofedrina. Los descongestionantes no se dan menores de 2 años. ¿Ya? Porque también está relacionado con arritmias. Ha habido muerte súbita. Incluso por clorferamina ha habido muerte súbita.
Por eso es que nosotros dejamos paracetamol nada más. Ah, que no sabe nada, que no sabemos, que no sé qué, no sé cuándo. Se quiere ir a cualquier consultorio que le den 20, una receta de 20 cosas por un resfriado común. ¿Cierto? Pero cuando un resfriado común, ¿cuál es el tratamiento? Sintomático. Sintomático. Agüita, limpieza de moquitos, su paracetamol y nada más. En ninguna guía de ningún país dice que la acetilcina, loratadina, no dice nada, ¿no? Por ahí lavados nasales, ¿no? Con cuidado, porque ha habido mamás que matado a sus hijos por lavados nasales, porque no saben la técnica, los han aspirado, han venido en paro, etc. ¿Ya? Entonces, en el día a día, ¿no? No es usual hacer un RCP, ¿sí? Uno que está en el hospital, pues hará RCP pues 2 veces por mes. Y eso. ¿No? De esto la mayoría sale solo con ventilación, en pediatría. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber así? ¿Ya? ¿Requiere entrenamiento? Sí, y reentrenamiento. Por eso que hacemos cursos, charlas, talleres, ¿no? Los internos de medicina tienen un curso de RCP básico al ingreso, a mitad de año, y al último se escapan, ¿no? Pero debería. Como ya están en la práctica, están viendo, apoyan los RCP, apoyan a los transportes, apoyan en bolsear, ¿no? Entonces están en contacto y le pierden el miedo. Entonces dice, cuando pasa, no sabemos si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Por eso, para cerrar esa brecha, para disminuir ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar en entrenamiento. Y las guías todos los años se renuevan. ¿Ya? Entonces, tenemos el manejo extrahospitalario, es el que tiene peor pronóstico. ¿Ya? Porque no tenemos los insumos, ¿no es cierto? No tenemos el personal que está entrenado, todas las condiciones. Y como en niños es más respiratorio, acá en una calle, imagínate que no tienes oxígeno, no tienes una sonda para aspirar, ¿no es cierto? Y el intrahospitalario tiene mejor pronóstico, obviamente, porque guarda las condiciones y el personal está más entrenado. Y en teoría debería pasar una UCI. Entonces, ya ustedes ya hasta el cansancio han visto pues, el triángulo de la evaluación pediátrica, ¿no? El aspecto, la respiración, la circulación, ¿no? Otros ponen acá neurológico, aspecto con circulatorio, porque en el aspecto también como es el respiratorio, eso se monta, hay diferentes estilos de triángulos. Esto ya lo han visto, una respiración, ya hemos conversado, ¿no? El color de la piel, ya vimos, la clase pasada también dijimos, llenado capilar, ¿dónde se hace? En cualquier superficie, ¿no? Sobre un reborde óseo reproducible. Techos unguiales, ¿no? Taloncito del pie, sobre el esternón, ¿no? Lo importante es de que yo valoro, tengo mi llenado, mi cabeza de A4, eso me empieza mi resucitación, ya hay estrella, 2, puedo hacer un seguimiento. ¿Ya? Veo la palidez, las livideces, la cutis marmorata, bueno, eso ya cuando está, pero no se puede hacer nada, dice no. Y la cianosis, obviamente, ¿no? Si es de mucosas, hay que ver bien la semiología, no si es al llanto, ¿no? Más pensando, si cuando hace ejercicio tiene cianosis, más pienso en causa cardiológica, ¿cierto? Pero si es una cianosis constante y se ha ido instalando, después es un proceso agudo. Y en el aspecto, obviamente, el tono, la reactividad, si se consuela o no. Entonces, cuando en el examen recuerden no poner irritable. Una cosa es que llore porque no le gusta pues, el hospital, ¿no? O se siente mal, ¿no? Y otra cosa es que esté irritable, que estamos hablando de una primera alteración, ¿no? Del sensorio. ¿Ya? La mirada, el llanto, el lenguaje y obviamente todo va de la mano con su desarrollo neurológico. ¿No? No le vas a pedir un bebito porque da cosas que no es, ¿no? Y hay que evaluar ese triángulo. Y obviamente no tocas al paciente. Si lo tocas va a llorar, se va a asustar, puedes estimular algo que no, y no te va a permitir medir frecuencia respiratoria, saturación, no te va a poder escuchar un soplo, el abdomen se va a distender, la fontanera se va a bombar. O sea, ya te altera. Por eso le he dicho que el examen físico del niño es al acecho. Primero es mirando, escuchando, tú que estás mirando, ahí se llega, no, me voy a pinchar, ¿no? Grita, ¿no? Ampolla no, ahora los que lo saben dicen, no me puye, ¿no? No me puye, ¿no? Pues ya están llorando desde la puerta, la mamá la arrastra, te portas mal, así que te pinche, ¿eh? Eso es lo que normalmente, eso no se debe hacer, porque estamos desde pequeño teniendo un miedo innecesario. Entonces ya ese niño está taquicárdico, está ansioso, esas funciones ya no sirven, ¿no? Si el niño no está grave, podemos
vete a hacer la historia clínica un ratito y vamos mirando, ¿no? Niño se calma, ve que no pasa nada, y vamos valorando menos leptoscopía, podemos ver muchas cosas valiosas, ¿ya? Dura 10 segundos, cuando el paciente está grave es así como un escaneo, ¿no? Entonces todo lo que estamos hablando lo tienen que entrenar, ¿no? Escanean, ve color, posición, ictérico, si está taquipneico, si escuchan si hay jadeo, ¿no? Quejido también del aleteo, etcétera, valor. ¿Ya? 10 segundos, miras y defines y el estado de conciencia ayuda, ¿no? Y obviamente cuando hay cargo respiratorio inminente, los 3 grados del triángulo pues están afectados, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Y también podemos tener lo mismo en la clase pasada, pues el polígono. El ABCD, que ya lo hemos conversado, y tienen que tener en cuenta las funciones vitales de los niños. Es completamente diferente del adulto. Y bueno, tienen que tener obviamente sus instrumentos. No pueden ir a atender a un paciente con al menos un pulsosímetro, ¿no? Que es un testicoscopio, si tuvieran tensiómetro, con la tensiómetro de los niños es más caro, también es menos accesible, ¿no? Y tienen que tener obviamente, cuando es un desastre, que ese es otro, que ustedes deben estar súper entrenados en desastre, ¿cierto? Tienen que tener su mochila, tienen que tener pilas, comida, tienen que resguardarse, hay todo un protocolo. En su serum tienen ustedes tener sus mochilas de emergencia y muchas veces van a hacer visita domiciliaria y no saben si ustedes si en su puesto el serum va al cuerpo. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? ¿Cierto? ¿Sí o no? Uno, nosotros tenemos que resguardarnos, porque el médico, aunque son egoístas, vale más, o sea, más personas. Si lo vemos así, porque nosotros tenemos la potencialidad de salvar muchas vidas de morir. Entonces tenemos que pensar, obviamente, en resguardarnos. Me acuerdo cuando estábamos en el ejército, un médico vale 8 tropas. Así cuenta, porque un médico puede salvar 30 personas en un desastre, por lo menos. Esto es lo que les, según la alteración del triángulo, pueden deducir cuál es el error, ¿no? Lo tenemos por el frente ya. Entonces las guías de RCP van cambiando uno con año, hay algunos gráficos que vuelven a repetirse. Dice, una renovación cardiopulmonar precoz y de calidad es el factor más importante que contribuye a mejorar la supervivencia y disminuir las secuelas de parálisis cerebral en niños en los últimos años, ¿no? Entonces la finalidad de explicar el ritmo, ¿no es cierto?, y la fuerza de las compresiones es de que devolver, ¿no es cierto?, ese volumen, ¿no?, ese gasto cardíaco y que pueda llevar oxígeno a los órganos, ¿ya? Entonces no hay que tener miedo y no siempre hay el temor de no fracturar, ¿no? Pasará, pues, pero le salvamos la vida. Entonces, cuando iniciamos el RCP, ¿no?, tenemos que dar una buena, regresar a una buena circulación con un masaje de calidad, hay que ver la permeabilidad de la vía aérea y asistir a la ventilación, que es la ventilación a presión positiva, ¿cierto?, con una bolsa autoinflable con mascarilla facial, ¿no? Este famoso MUF, ¿no? Inicio temprano de masaje cardíaco de alta calidad, ¿no? Entonces tenemos que evaluar al paciente, identificar la causa si se puede e intervenir, ¿no? Y obviamente tenemos que ver dónde estamos, resguardarnos, llamar, ¿no es cierto?, bomberos, policía, ¿no es cierto?, ambulancia, SAMU, ¿no?, a quien sea, ¿no? Tenemos que hacer las compresiones, ¿ya? Desfibrilador que debería haber y ya se está promulgando, ¿no?, la ley para que centros comerciales tengan desfibrilador, ¿no? No todos. Creo que hay un proyecto, creo que en los colegios o... No, pero hay ahorita que está... Sí, ¿sabes? Porque no hay desfibrilador. Acá hay desfibrilador, sí debería haber, ¿no? Y debería haber uno por piso. O no vas a bajar primero, porque con ese sensor ahí en la mañana es imposible, ¿no es cierto? Y deberíamos saber manejar los desfibriladores. Lo otro es poder brindar algunas drogas, ¿no es cierto?, adrenalina, ¿no? Como mucho anafilaxis, alguien se comió algo y te empieza con angioedema, empiezo es asmático, tiene riesgo de hacer una anafilaxis severa. ¿Qué hacemos? Hasta que lleguemos los bomberos, ¿ya?, ¿no es cierto?, para terminar el daño neurológico, alguien que se medicina, ¿no? Y obviamente el manejo post-RCP, tiene que ir a la UCI y brindarse los cuidados, porque si ha habido tiempo,
sin oxígeno, esos órganos están injuriados, ¿cierto? O sea, hay que hacer todo el monitoreo metabólico, glucosa, ¿no? Ver las causas de fondo que le llevó, ¿no es cierto?, a la parada, revertirlo, antibióticos, etc., sangre, lo que sea, ¿no? Y el objetivo es que se recupere y que no se afecte posteriormente su calidad de vida, o sea, que no haya secuelas, o que las secuelas sean mínimas. Entonces, tenemos que primero es, ¿no? Preguntamos, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿No? Ahora, si son bebidos, no te voy a decir sí, ¿no? Si no hablan, ¿cierto? Obviamente vemos, ¿no? Lo tocamos y tenemos que llevar a una zona segura, ¿no? Si es un sismo, si está cayendo el techo, ahí no voy a hacer eso, ¿no? Se me va a precipitar sobre mí. Tengo que llevar a una zona segura y sobre una superficie dura posicionar al niño, ¿ya? Lo posicionamos, ¿no es cierto? Y acuérdense de la posición neutra o posición de olfateo, ¿no? Mirando al techo. No hay que hiperextender el cuello ni tampoco. Acuérdense que el niño tiene cuello corto, ¿no? Y eso hace que la vía aérea se pueda fluir de manera más fácil. ¿Ya? La lengua es más grande también en relación con la del adulto. Tapa. Y peor si es que un niño que tiene algún dimorfismo, lo que le da una lenguaza, ¿no? Ustedes han visto un doncito en neo, cuando le dan jeringuita, es una serpiente su lengua, ¿no? Enrolla la jeringuita y ¿no? Son como meloncitos, no tienen unas lenguazas. Entonces, levantamos el mentón, no con toda la mano, como el doctor es grande, es alto, mano es grande, no es que tu bebito, sea con un dedito o con dos deditos. Las compresiones en neo, ¿cómo son? Con dos deditos, ¿no? Cuando ya nos cansamos de eso con el pulgar, así, ¿no? Y obviamente pues hay la triple maniobra, pero eso ya es cuando es grande, ¿no? Normalmente nuestros pacientes son más pequeños. Entonces tenemos que comprobar, ¿no? Lo posicionamos y tenemos que ver si hay movilización de aire. Voy mirando cómo se aflexa y voy escuchando, ¿no? Entonces cuando el momento que yo escucho, también voy a escuchar qué cosa, si el quejido, si el estridor, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando veo, ¿te acuerdas que dijimos que tenía que ser pasaje de aire simétrico? ¿No es cierto? Un patrón regular, porque si no, ventilo una vez solito y luego de 5 segundos no vuelve a ventilar. Ese ya está, pero para el paro, ¿no es cierto? Un patrón más o menos regular, simétrico, ¿no es cierto? Yo podría escuchar de un niño, hasta un adulto, ¿no? Pegando el oído, podría escuchar el pasaje de aire, sí. Antes no había estetoscopio, ¿no? Antes, hasta los latidos fetales se escuchan así, pegando el oído de la pancita. ¿Todavía han usado alguna vez ese cono que usan las actrices a la antigua? Y se escucha, ¿ya? Y tampoco se necesita el mejor estetoscopio que Riester, ¿no? Con USB, con amplificador, no sé, con tubo incluido, no. Hay unos, ¿no?, que son académicos inclusive, que te reproducen los celulares los sonidos cardíacos, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay pasaje de aire y no. Entonces escuchamos por ejemplo, la mamá dice que el niño estaba sano, eso es lo típico, y el niño presenta dificultad respiratoria súbita y llega cianótico con estridor hipoactivo, relajación de esfínteres, es paciente previamente sano, la mamá dice dificultad respiratoria súbita, llega pálido, ¿no? O hipoactivo, cianótico y con quejido. Es producción de vía aérea. ¿Cómo van a escuchar acá? ¿Qué buen pasaje? No, van a escuchar el estridor porque se escucha, o el quejido, ¿no es cierto? De repente se va para un lado, ¿no es cierto? El cuerpo extraño será simétrico. ¿Sí? Cuando hay roncos, por ejemplo, o intoxicación por órganos fosforados que están viendo ahí, ¿qué van a encontrar? Cuando imaginemos que encuentran que me traen un niño que está intoxicado por órganos fosforados. ¿Cómo piensan que va a llegar? ¿Ah? Apariencia. Intoxicación por órganos fosforados. Te trae la ambulancia. Los papás están atrás, están llegando en su carro. Te lo tiran ahí. No llega. Ya, hipoactivo, puede ser todo cierto, porque estoy diciendo, ¿qué más? Caliente, frío. Frío. Si tú das tratamiento, ¿cómo termina? El objetivo es que te caliente. Ya, frío, ¿qué más? Si tiene, lo escucho y... ¿Cómo es? Broncorrea.
¿no es cierto? Y se escucha, y se siente, y ¡uy! Da la saliva, y no. Y así está, ¿no? Se enfermera, ¿no? Empieza la respiración. Entonces estaba lleno de secreciones, ¿qué color le voy a ver la boquita? Sí, ya está, ¿no? ¿Qué color le voy a ver las uñitas? Pálida. Pálida será pues de acá vivía pues de frente, ¿no? Un par de minutos o 15 minutos. Ya está media hora, 45 minutos. Cianótico, ¿no es cierto? Pálido, frío, ¿no es cierto? Pupilas midriáticas o mióticas. Mióticas. Mi objetivo es que esté y lo otro es el pulso. ¿Late o no late? ¿Cierto? Ahora, los niños son chiquitos. Normalmente un adulto, ¿dónde siente los pulsos? Idealmente un RCP es el carotidio y de ahí el inguinal, porque a veces estos son los que se afectan primero. No se siente cuando el paciente está frío, pero también lo puede sentir. Pero lo que pasa es que a veces se pierde el tiempo. En un niño, el braquial. ¿Ya? En un niño braquial. Entonces, acuérdense que como intoxicaciones, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la ropa. Inmediatamente desvestir para poder inspeccionar rápido. Pues su trabajo es en equipo. Es en equipo. ¿Ya? Y aprovecho de tomar el toque. Cuando bien llega, tú sabes, el cetoscopio. ¿Tiene latido o no tiene latido? Estás mirando el patrón, pues estás mirando el latido. Pulso, 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 pulso. Ponle la vía, ponle esta mano. Y empezamos. ¿No? Pulso braquial, pulso carotidio en los niños más grandes. Segundo neonato sentir carotidio, me avala. ¿Cierto? Me avala. Por eso dice niño mayor de 1 año. El codito, como el codito es corto, está así, es imposible sentir el carotidio. Entonces, braquial en menos de 1 año, de 1 año más, ¿no? Carotidio. ¿Ya? Evaluar por 10 segundos, inguinal, carotidio, humeral, femoral. Ese es el orden. Entonces, como son los pañuelitos, ¿no? Sacas el pañuelito, ¿no? Estás acá, ¿no? Acá, y empieza. Y es lo mismo, ¿no? La apertura de la vía aérea, ¿no? Acuérdense que los preparos, ¿no? Miren el trago y el esternón. ¿Ya? Entonces, a medida que el niño es más pequeñito, para lograr esta posición, especialmente porque es para poder entubar, ¿no? Voy a requerir apoyo. Cuando el niño, un adulto, pues no. ¿Ya? Algunos se requieren entre los homóplatos. Huele a café, no quiero café. Cafeína. ¿Alguien ha puesto en su examen Rodríguez Mendoza? Y saben que Rodríguez Mendoza, esa es una marca de café, ¿no es cierto? Es el café, dije yo. Ya, entonces posición, miren, de olfateo, ¿no? Paralela al trago, ¿no es cierto? Y el esternón. ¿Ya? A veces están dudando, ¿no? Entonces, como tú lo posicionas, necesitas, te bajas y miras, a ver si sí, está bien. Porque a veces nos cansamos también. Y cuando son niños granazos, hay adolescentes que son 80 kilos, adolescentes de 100, no duele la mano. ¿Ya? Entonces, ahí sí es la ¿no? Toda la posición para, incluso para fijar. Y cuando es un traumatismo, también tenemos que asegurar qué cosa, el cuellito, ¿no? Ahora, necesita collarín, no, que sea un cartón duro, ¿no? Cuidando, ¿no? Para poder movilizar. Ustedes conocen médico general, sería bueno que lleven, ¿no? Lo que son manejos extrahospitalarios. De nunca falta. Y no se olviden, obviamente, de sus dispositivos de oxígeno y que tienen que tener en pediatría, ¿no? Son cánulas más pequeñas, ¿no? Ahora, siempre tienen que verificar sus oxígenos que tengan, ¿ya? Entonces vamos a pasar de frente a lo que es RCP. Entonces, primero, comprobar la seguridad, ¿no? Si es un sismo, el techo está aquí, es un incendio, ¿no? De repente la persona entra en parada porque ha estado inhalando gases tóxicos, ¿no? Por un gamarra ha habido ayer, pero no, incendio ayer desde ayer. Entonces, imagínense que todos estos productos sintéticos que entran en combustión tienen tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos los niños que están ahí con sus mamás y todo, los están inhalando, y vaya a ser que algún niño sea asmático, empieza a hacer su disasmática severa, y hasta que sale de ahí puede ser una asmocasis fatal, acuérdense, ¿no? La asmocasis fatal es parada respiratoria, y en caso que, ¿no? Imaginemos que, no sé, está atrapado ahí 3 horas,
puede parar cardíaca y no se muere, ¿cierto? Entonces, comprobar seguridad, ¿no?, del reanimador y del niño. Recuerden que nosotros somos personal valioso, no porque somos médicos así, sino por la potencialidad de salvar muchas vidas, ¿ya? Y comprobar la conciencia, ¿no? Entonces, si es un niño grande, sí le puedes decir, hola, ¿no?, tu nombre, ¿no?, el peso que estás tocando ahí, ¿no?, color, todo, tu nombre, ¿no?, cómo te llamas, dónde está tu mamá, ¿no? Entonces, si el bebito llora, mira, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Si el niño se despierta, ¿no? Entonces, si no responde, obviamente hay que pedir ayuda. Estamos solos, pues tenemos que resguardarnos hasta que llegue la ayuda, ¿no? Entonces, también cuando estamos en una situación de desastre, ¿no?, viene, por ejemplo, al boquito. ¿Usted tiene boquito aquí? Sí. Porque imaginemos que en un desastre no hay señal de internet, no tenemos WhatsApp, ¿no? O sea, ¿no? Se pueden caer los cables de comunicación, entonces tenemos otras maneras de comunicarnos, ¿no? Entonces, un reanimador tiene teléfono móvil, ¿no? Obviamente tendría que llamar, ¿no?, saber los números de emergencia. Y si hay dos reanimadores, sabemos que uno va a ser el RCP y el otro tiene que llamar, ¿no es cierto?, y traer pues el desfibrilador, ¿no?, de la zona, ¿no? Si pasa acá el desastre, acá tenemos varios que podemos hacer el RCP y uno va corriendo a traer el DEA, de repente que está por el ascensor y viene, ¿no?, cargando el DEA. Y la apertura del aéreo que lo hemos visto, la maniobra de enfrentamiento, de tracción con elevación de mandíbula, posición neutra, posición de olfateo, ¿no es cierto? Y vamos a comprobar la respiración y signos de vida, ¿no?, lo que ya hemos visto, ver, oír, sentir, todos movimientos, ¿no?, sonidos, quejidos, estridor, todo lo que hemos visto, y la sensación del pulso. Y obviamente vamos contando. Ya con la experiencia sabemos, no estoy mirando, siento respiratorio, ¿no?, ustedes lo contarán. ¿Ya? Idealmente es un minuto, pero en estos escenarios es menos. ¿Ya? Y obviamente valorar la posición lateral de seguridad cuando, por ejemplo, el paciente empieza a vomitar, ¿no? Vamos a dejar que se vomita así, ¿no?, y se trague todo el vómito, ¿no? Si vemos que va a vomitar, lateralizamos, ¿no es cierto? Vomita y luego posicionamos. De repente en ese momento no tenemos la posibilidad de aspirar. Estamos en el ambiente hospitalario, ¿no es cierto? Sí, se lateraliza, a veces vomita y luego posicionamos, aspiramos, ¿no es cierto? Estamos así, ¿no? Bien. Entonces, si no respiran, empezamos, ¿qué cosa? Las 5 ventilaciones de rescate. ¿Ya? Antes eran primero masaje cardíaco, ahora son 5 ventilaciones de rescate. ¿Ya? Y si no eleva el tórax, ¿ya?, hay que recolocar la vía aérea. Algo está pasando. Está obstruida, está llena de secreciones, no ha elevado bien el mentón, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay traumatismo facial? Ese es difícil, ¿cierto? O está lleno de secreciones. Podemos de repente, ¿no es cierto?, introducir más secreciones, sangre, etc. ¿Ya? Y si estamos en el ambiente extrahospitalario, nos exponemos a una infección, ¿cierto? No sabemos, por ejemplo, en adultos no sabemos si el paciente, ¿qué más frecuente puede tener? VIH, puede tener tuberculosis. Y empezamos las compresiones torácicas, ¿ya? La relación es 15-2, ¿ya? Y para la población general, 3-2. Entonces, si estamos en el ambiente hospitalario, nosotros sería 15-2, ¿ya? Y lo hacemos por ¿cuánto tiempo? 60 segundos. 1 minuto de RCP, ¿ya? Y vamos a continuar con las maniobras. Se supone, ¿no es cierto?, que se activa el sistema de emergencias, alguien viene, ya está el desfibrilador ahí al costado, etc. ¿Ya? Y si continúan las maniobras de RCP, dice no interrumpir el RCP salvo que existan signos de vida. O sea que ya el paciente, ¿no es cierto?, empieza a quejarse, a llorar, ventila bien, recupera un poco más el color, yo siento que tiene buen pulso, ahí está. ¿No? Y voy evaluando, ¿no? Voy evaluando. ¿Ya? En caso de usar el desfibrilador, parar cuando lo indique, evaluar e intercambiar, ¿no?, el papel de reanimado. Entonces, eso es hasta ahí el básico, ¿no?, que podemos hacer aquí, lo podemos hacer en el hospital, lo podemos hacer en pabellón de hospitalización, hasta en consultorio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas del paro cardiorrespiratorio? Normalmente es hipoxia, asfixia, que es número 1. De ahí tenemos paros cardíacos súbitos, ¿no?, que son, por ejemplo, fibrilación ventricular, ¿no?, taquicardia ventricular. Lo que es de ventrículo es maligno, ¿cierto? Lo que es auricular tiene mejor pronóstico y se revierte casi solo. Ya, por ejemplo, ¿cómo puede una taquicardia auricular revertirla sin ningún fármaco?
Paciente Balsando, balsando. baño de Valsalva. Exacto. Entonces, ¿cómo hace el baño de Valsalva? Que puje, ¿no? Valsalva es pujar. ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿no? Puja, puja, como te hacen la caca, ¿ves? Como si fuera caca, puja, puja. ¿No? Otra manera. Son niños, casi para Con agua fría. agua Sumergirlo. fría. Sí, sí. A veces le decimos, y el otro es tragar, ¿no? El agua se lo trae. ¿No? Pero son niños grandes, colaboran. Si no, lo que hacemos es agua así con hielo, en la cara. La cara. ¿No? Entonces, como que. ¿No? Y el otro es el masaje carotídeo. No, inclusive hay una manera de hacer Valsalva con 2 jeringas, lo pones una dentro de otra para que sople, ¿no? Y aumente la presión. Normalmente le subimos a veces las rodillitas, cuando son chiquitos, le subimos la rodillita, le ponemos la nariz, puja, puja, hacer la caca, puja, puja, ¿no? Para hacer Valsalva. Muchas veces con eso es suficiente. Con el agua helada y eso, muy pocos son los que requieren que le da para eso amiodarona, pero igual te requieren monitoreo y te consulta cardiología luego, están mirando, ¿no? Lo que puede suceder. Entonces tenemos miocardiopatía hipertrófica y a veces es secundaria virus. Entonces esos famosos PIB no son tan inofensivos. Pueden ser congénitas o pueden ser postvirales. Primero hipertrófica, ¿no? Y luego dilatada. ¿Ya? El QT largo, la miocarditis, ¿no? La arteria coronaria anómala, intoxicación por fármacos, acá está digoxina, cocaína. Bueno, digoxina casi los niños, ahorita casi no se usa digoxina, ¿no? Cocaína en los grandes, ¿ya? Y un golpe fuerte en el tórax. Ahorita que estamos en mundial, ¿puede haber golpe fuerte en el tórax? Un rodillazo, ¿no? Una patada, bullying, ¿no es cierto? O qué cosa, ¿alguna vez no les ha pasado? Quiero dormir en camarote. Si te caes de pecho del camarote. Una vez me pasó, porque la niña estaba, me acuerdo, no podía respirar. Se me golpeó acá y acá está el plexo solar también, ¿no? Y no podía, no sé, menos mal. Espera, solita, ¿no? Pero pasa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ver los antecedentes. Por eso que dentro del artes marciales sabes dónde, ¿sí o no? Entonces hay causas reversibles del paro cardíaco que son las más frecuentes en pediatría, ¿no? Hipovolemia, entonces hay que hacer concentración en fluidos. ¿Con qué se hace? Concentración con fluidos, ¿con qué se hace? ¿Qué? Suero fisiológico, el grueso del 0.9% o 9 por 1000. ¿Cuánto es el bolo? ¿Cuánto es? 20 cc por kilo. Niños chiquitos puede ser 10, puede ser 15, ¿no? Cc por kilo, 1, 2, 3 veces, ¿no es cierto? Lo voleo, miro. Ya. El otro hipoxia, se revierte el poco oxígeno, ¿no es cierto? Cánula binasal, máscara de reservorio, Venturi, lo tuve. Ya. Acidosis. La hipoglicemia, ¿cómo se revierte hipoglicemia? Dosis, ¿con qué? Pediatría. ¿Y en el adulto qué le ponen? Okay. En el adulto es el 33, en pediatría es al 10. 2 a 4 cc por kilo. Bolo. ¿Ya? ¿Les parece bonito vía? Sí. Si no, sonda. Pero por algún lado meto las cosas. ¿No es cierto? Ya. Entonces, 2 a 4, pero normalmente todos se normal con 2. Cada vez va bajando, ¿no? Antes eran 2 a 6. 2 cc por kilo de dextrosa al 10. Y luego le dejo su dextrosa, ¿no? Para que si no cae el VIG. Y puede volver a ser hipoglicemia. Hiperpotasemia. ¿Qué es hipopotasemia? ¿Cómo lo revierto? Reto de potasio. ¿No es cierto? Y si es hiper, ya pichi, bueno. Hay diuréticos, ¿no? Hay diuréticos no ahorradores de potasio. Hace pichi y bota. Furosemida. Otra cosa, lo nebulizo. Pierde potasio. No creo que le dé diarrea. Ahí pierde potasio. Puede ser con poco potasio. ¿Ya? Por acá es sodio y por acá es potasio. Es la única manera que se acuerda. Entonces le estimulo diarrea. Sí, se hacen enemas. ¿No se acuerdan del famoso cayoxelate? Ya. Y si es hipotermia, ¿qué hago? Doy mi serum, canguro, ¿no es cierto? Contacto piel a piel, si son chiquitos, porque no van a tener mantas térmicas, ¿no?
Era su colcha tigre, su mamá lo abraza, ¿no? Lo pone acá con su colcha tigre y te lo llevas. Así es, con su vía, con todo el bebito, con su colcha tigre, así, en emergencia, ¿no? Y sacar, sacas. Y los niños llegan graves así bien apetitos. Neumotoras, ¿cómo se revierte? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Ya, pero ¿a qué altura? Segundo, tercer espacio intercostal, línea media clavicular con una aguja, ¿no? Ya. Taponamiento cardíaco, ya, obviamente, pues ya esos otro procedimiento. Tóxicos, sabiendo los antídotos que muchas veces pasaban. Trombosis pulmonar, ¿cómo se diagnostica? ¿Con qué? Es una bajada súbita de la saturación, dímero D, ¿no? Y tomografía. Porque la radiografía no tiene. Y trombosis coronaria, bueno, que sea en el papá. Entonces, del ritmo del paro respiratorio tenemos la sistolia a 5, o sea, no el latido, ¿no es cierto? Ese revierte más rápido. Y de ahí tenemos los otros ritmos, ¿no? Entonces tenemos la taquicardia sinusal, que puede ser porque tomaron el cafecito, porque están estresados, no han dormido, ¿no? Tengo hipervisión hipertensiva, tengo taquicardia sinusal, no pasa nada, ¿no? Inclusive pues calmando lo que se siente, darle sobre manzanilla, anís, ¿no? Igualito su agüita helada, se puede pasar. La taquicardia supraventricular ya conversamos, ¿no es cierto? Valsalva, agua helada, ¿no? Deglutir, masaje carotidio, ¿ya? Taquicardia ventricular, esa sí tiene que ir hecho trauma, monitoreo, gritas porque hay un cardiólogo, ¿ya? Agilidad eléctrica sin pulso, fibrilación ventricular, eso también hay que tener respeto. Y la sistolia muchas veces se revierte porque es secundaria a todas esas causas que son reversibles, ¿ya? Y esto, ¿qué es eso? ¿Confiando en quién, bebé? Ya, entonces este es para uno básico. Ya, les he traído así uno medio básico porque está en español, porque los nuevos todavía están en inglés, ¿ya? Entonces tengo que ver valoración de la gravedad, si hay tos o no hay tos. ¿Ya? Si hay tos, tengo que simular la tos para ver si lo bota. ¿Ya? Y vigilar si la tos se vuelve no efectiva y hasta que se resuelve el episodio. Normalmente, obviamente, un cuerpo solo le va a irritar, ¿no? Y el cuerpo quiere botar. ¿Por qué existen los vómitos? Para botar. Es un mecanismo de protección, ¿no es cierto? Igualito la tos, ¿no? Algo me irrita y quiero eliminarlo, ¿no? Y a veces, no, la tos nos ayuda, hacemos heavy y se sale, solito. Tos no efectiva, activa el sistema de emergencia. Si tengo que ver si está consciente, pues está inconsciente. Si está consciente, tengo que alternar 5 golpes en la espalda. ¿Dónde? Con el talón, entre los omóplatos, ¿no? Ojo al niño, ¿no? O lo pongo al niño, lo toqué, ¿no? Con 5 compresiones en el tórax, si es lactante, o 5 compresiones en el abdomen, si es niño, ¿no? Ya, para que lo bote. Y si está inconsciente, 5 ventilaciones, porque después de la inconsciencia por la falta de oxígeno, yo tengo que proteger acá, ¿no? Lo más valioso que nos ha dado Dios, ¿no es cierto? Nuestra inteligencia, nuestra conciencia, ¿no es cierto? Nuestro libre albedrío. Son dones. Bueno, yo soy católica. Son los dones del Señor y hay que saber utilizar nuestros dones, que es la inteligencia. El que es muy inteligente, no se reparía o palmar. ¿Sí o no? Los psicópatas son muy inteligentes. ¿Sí o no? Sí. Pero hay que usar los otros. Somos para el bien porque somos médicos. Partimos del hecho de que queremos cuidar y curar a las personas. Ya. Entonces empezamos 5 ventilaciones para cuidar, ¿no es cierto?, nuestro cerebrito y el RCP, ¿no? Igualito. Y rezamos porque no se cierre y que no tengamos personal rico. Y obviamente, si estoy en un ambiente hospitalario, estoy brindando oxígeno, estoy colocando mi vía, ¿no es cierto? Estoy viendo si hay mucho estridor, ¿no es cierto? Puedo usar adrenalina, no puedo usar corticoide, a veces no se protocolizó el corticoide, unos días sí, otros días no, pero nos ayuda a disminuir el edema. Adrenalina nebulizada para disminuir el edema, y a veces así como que está enganchado al cuerpo extraño, y como baja un poco el edema, volvemos a intentar y sale. Pero lo importante es brindarle oxígeno. Si vemos que el paciente está peor, vamos a tener que hacer clic. Si no, lo podemos hacer a la mano nosotros, porque no somos cirujanos. Lo importante es que aunque sea con una aguja 18, entre ahí.
hasta que venga el cirujano pediatra, hasta que venga el cirujano de tórax, y ya como le digo, ya lo arreglan en sala de operaciones. ¿Ya? Así pasó una vez, llegó un niño, no sé, estaba contratada, se no había pasado por ahí, llegó una colega antigua, un guardia, pero la colega no es tan quirúrgica. O sea, cada uno tiene su alma, ¿no? Quirúrgico, clínico, ¿no? Y siempre hay que tener mitad, ¿no? La pensó mucho, ¿no? Y el niño falleció. No había cirujano, el cirujano pediatra llegó cuando ella falleció. No se podía nada. Entonces tenemos que estar preparados, pues estamos solos. Tenemos que resolver todas las situaciones. ¿Ya? Y en el RCP avanzado, ¿no? Tenemos la parada cardíaca, igual hacemos el RCP básico y tenemos que ver el ritmo cardíaco. ¿Ya? Tenemos que ver si los ritmos son desfibrilables o no desfibrilables. ¿Ya? Y si es desfibrilable, vamos a dar un choque. ¿Cuánta es la dosis? Estamos en pediatría, 4 joules por kilo. ¿Ya? Entonces para eso se acuerdan que mientras está haciendo el RCP básico, se supone que ya al minuto debería estar el de acá. Ya debieron haber llamado primer auxilio. Estaremos en la capacidad, si hay un DEA, ¿no? Y estoy haciendo el RCP, ¿no es cierto? Ya está con mi desfibrilador, ¿no? Y poder hacerlo si el ritmo es desfibrilable. Si no tengo, voy a tener que seguir haciendo el masaje, etc. Nosotros, por ejemplo, yo estoy 15 años en el hospital, el desfibrilador se usa una vez. Porque la mayoría de las causas son sépticas, respiratorias, que se revierte que con potasio, se revierte con magnesio, con calcio. O sea, no se requiere. Las dos son dos. Más que nada han sido por patología cardíaca, ¿no? Y luego cuando empieza a UCI del niño, ¿no? UCI cardíaco. Si recuperan, ¿no es cierto? O sea, seguimos con los algoritmos, ¿no es cierto? Del tratamiento tras RCP, ¿no es cierto? Que es igual el ABC, ¿no es cierto? Normoventilación, normooxigenación. Cuando un paciente está post-paro, menos es más. En pediatría, menos es más. El oxígeno alto flujo, ¿es tóxico o medicamentoso? El oxígeno puede ser tóxico. Free radical, debería dañar más. Entonces tengo que ver, todos los sobrehidratos, ¿aumenta la mortalidad o disminuye la mortalidad? Sobrehidratación, aumenta la mortalidad. Entonces pues en pediatría es valorar bien. Somos muy conservadores, menos es más. Y todos los estudios actuales nos avalan, ¿ya? Igual ver la presión arterial, temperatura, no nos conviene que esté ni con hipotermia, ni con hipertermia, ni con hipoglicemia, ni con hiperglicemia. O sea, punto medio ahí lo mantenemos, ahí lo vamos a cuidar. ¿Ya? Si es un ritmo no desfibrilable, inmediatamente igual el RCP, ¿no? Minimiza las interrupciones porque nos cansamos. Dicen que si el RCP está bien hecho no cansa. Te duele el dedo, ya el dedo te queda no ni lo sientes, te duele el hombro, te duele la espalda, te duele todo. Entonces, cuando estás en el hospital empiezan a tener los relevos. Pero tenemos que tratar, ¿no es cierto?, que no se sientan, ¿no? O sea, que la perfusión no se altere. Entonces, normalmente aprovechamos ese relevo para verificar si entra, ¿no? Y cuando si es el interno estamos mirando, ¿no? Levanta aquí, levanta allá. Siempre hay un jefe de equipo. ¿Ya? La adrenalina, que es la dosis 0,01 miligramos por kilo cada 4 minutos, ¿no? Y valer necesidad, pues, de pastores de volumen. O sea, ya todo lo que es manejo de shock. Igual, ¿no? Lo que tenemos estado conversando. Por ejemplo acá, cuando son ritmos desfibrilables, miren, ¿ah? 4 joules por kilo, evalúo en 2 minutos, no revierte, miren. ¿Cuánto dura un RCP en niños? ¿Cuánto piensan? Siempre, eterno. Quisiéramos que fuera eterno. Normalmente 30 minutos. ¿Ya? Es 4, no, acá hay 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más los minutos previos. Ahí están las media hora, ¿no? Lo que hay 14. Y antes de eso, por lo menos 5 más lo que lo viste, trajiste. Y acá está la dosis de la adrenalina, ¿no? 0,1, 0,1. Si no revierte, usamos que amiodarona, 5 miligramos por kilo. Ahora, no en todos los coches de para amiodarona, ese es otro problema del queridísimo Ministerio. Ya, estamos mandando al interno que ocupe todo el hospital una unidad. No hay. ¿Ya? Hay que ventilar, oxigenar, ¿no? Acceso vascular intravenoso e intraóseo. ¿Cómo se hace el acceso intraóseo? ¿Ves? ¿Con pistola? Sin pistola.
¿Cómo se hace? Los niños es fácil porque su huesito es como de pollo. ¿Con qué? Aguja 18, 2 centímetros debajo de la rótula, en la ¿dónde? La cara interna de la tibia, 90 grados. Pones la agujita 18 con un jeringa de 20 cc de cloruro, asepsia, antisepsia, ¿no? Y tiene ¿no? Un poquito más, chupas, sangrecita en el suerito, metes, no hinchas, fijo. Por ahí paso cloruro, paso dextrosa, vasopresores. ¿Ya? En el niño es fácil, con su huesito es suavecito. La cara interna es más suavecita que la cara externa. ¿Ya? Si se me hincha ya no sirve, pero en el otro interno, si se me hincha no sirve, será acá. Con eso sucede uno puede transportar. ¿Ya? Ya nuestro medite no cura nada. O sea, antibiótico ya. ¿Ya? Importante es salvar la vida. Descartar cosas reversibles, si tienen glucómetro, lleven el glucómetro, serum, lleven el glucómetro. ¿Ya? Minimizar interrupciones, asegurar la calidad de las compresiones y a partir del sexto choque valorar aumentar la dosis a 8 joules por kilo. Y esta es la lista de chequeo postparto. ¿Ya? Más que nada son funciones vitales. En pacientes con bradicardia, ¿ya? Bradicardia de frecuencia cardíaca menos de 60. Dice, presenta compromiso cardiopulmonar, alteración aguda del estado mental, signos de shock, hipotensión. Si no lo presenta, ABC, poner oxígeno, o sea, ver las causas, ¿no? Para poder revertirla. Observar, realice EKG, para ver las causas de la bradicardia. ¿Ya? Identifique y trate las causas subyacentes, ¿no? Muchas veces es por ingestas. ¿Ya? Y si es si está chocado, tiene shock, pues obviamente el ABC igual vía aérea, resucitación de fluidos y ver las causas para revertir, ¿no? El taquicardia le conversamos, ya. Y esto sí se lo llevan para la vida, ¿ya? Porque no es causa del curso. Bueno, es complemento, ¿no? Cómo manejar una anafilaxia. Igual el ABCDE, son de vías británicas, ¿ya? Igual siempre tienen que tener adrenalina. ¿Por qué vía? Subdérmica, intradérmica, intratecal, por tubo, intramuscular, ¿no es cierto? 0.1 miligramos por kilo, ¿ya? Siempre el ABC, oxígeno. ¿Y quién tiene más riesgo de esa anafilaxia? Lo mismo que hubiese pasado. ¿Qué hemos hecho? Los atópicos, los asmáticos. ¿Ya? No, yo soy IgE positivo, no tengo más de 100, no te vienen así. Entonces, señora, ¿tiene alergia, tiene asma, tiene eso, tiene lo otro, está traumatizado? Sí, en cualquier momento puede hacer un chavos severo, hacia angedema, edema y glotis, ¿ya? Entonces siempre tienen que auscultar, lo colocan su adrenalina y preparados para hacer su RCP, ¿ya? Hasta aquí nomás quedaríamos, ya luego lo van viendo. Entonces, estatus epiléptico, y ya, ahí terminamos. Y está la bibliografía para que se puedan descargar los manualcitos. Ven chicos, se preparan.